Vamos a divertirnos como locos aprendiendo. Sube, baja, piensa, deja la pereza. La ciencia te llama, es naturaleza. Nada es tan extraño como no aprender. Ríete de Galileo que miraba al cielo. Ríete de las locuras de Aristóteles. Ríete con las leyes de Newton. Ríete del despeinado de Albert Otra Einstein. vez por acá. Miren, eso es lo que toca hacer, dejar ese celular por allá botado lejos. Esas vainas, estaba viendo el noticiero hace un momentico. Oye, esos noticieros de acá sí son una farsa, muchachos, la verdad, es una mentira. Andas diciendo noticias tendenciosas y toda la cosa. Vamos a aproximarnos a la verdad. ¿Qué es la verdad? Eso también es muy relativo. De pronto la ciencia puede que nos ayude a tener una visión más clara de lo que es real. Por lo menos sin esas cosas tendenciosas de las noticias que nos quieren. Somos mercancía y nos manipulan a su gusto. Entonces dejemos ese tema. Vamos a hablar hoy de circuitos de corriente continua. Circuitos de corriente continua es nuestro tema. Y miren, es una cosa que fluye. ¿Qué fluye? Pues una corriente fluye, ¿sí o no? Este café fluye primero por mi paladar, donde se siente ese sabor delicioso del café de Colombia. Después sí fluye por el cuero como por el esófago. Y después me quita esta pereza para ver si logro grabar algo. ¿Qué hemos hecho nosotros en cuanto a circuitos? Pues poco. Recuerden ustedes que básicamente, de pronto uno debería pensar en un circuito, pintamos un circuito como una pinta acá, una pinta de batería, ¿sí? Una batería tiene esa pinta más o menos, ¿no es cierto? Ya la vez pasada, por aquí tengo una batería, ya la vez pasada se las había mostrado, todos conocen una batería, ¿sí o no? Una batería, y esta batería, no sé cuántos voltios es, no tengo ni idea, no importa, dice simplemente AA. Tengo cable de cobre. Y lo máximo que hemos hecho en lo que vamos del curso es colocar un condensador acá. Colocamos un condensador acá. Y eso bueno, realmente así se ve feo. Realmente así se ve feo porque tengo una suerte de revuelto entre lo que uno ve en la vida real y lo que es un símbolo de la electricidad. Entonces simplemente, si queremos hacer un circuito así, pues debería colocar como un condensador de verdad, de esos que ya hablamos, ¿sí o no? ¿Sí? Eso no es un circuito de corriente continua, porque ya lo hemos comentado, ¿no es cierto? Ya lo hemos comentado, la corriente ahí de ninguna forma es continua. De hecho, ni siquiera hemos definido la corriente, ¿sí? Pero la hemos medido, ¿sí? La hemos medido y no hemos definido la corriente. Hablemos de circuitos. Digamos que vamos a coger esta batería, quitemos esa fuente. Y hablemos de una vez de los símbolos que nos interesan, ¿no? ¿Sí? Esta va a ser nuestra fuente. O sea, mi batería, mi pila. Esta va a ser mi pila. Mi terminal positiva es esta patita larga. Mi terminal negativa es esta patita cortica. ¿Sí? Y digamos que en este capítulo básicamente vamos a trabajar con circuitos de resistencias. Esto es una resistencia. Ojo con pintar una resistencia bien porque muchos pintan una resistencia y eso es muy gracioso. Pintan unas vainas como así, ¿sí? O como así. No, eso es una vaina estándar. Dentro de esos símbolos, además que vamos a hablar de la resistencia un poco más. ¿Qué es la resistencia? Entonces una resistencia se pinta así. Subida, bajada, subida y hasta la mitad. Y eso es un circuito. Eso es un circuito básico. ¿Sí? Eso es un circuito de corriente continua. Pero entonces, como quien dice, toca explicar
cada cosa de esas. A ver cómo asumimos el asunto. Ok, siempre me gusta mucho la analogía de un circuito con una fuente. Esa analogía me gusta muchísimo. ¿Sí? Miren ustedes la fuente que está aquí. ¿La notan? Y noten ustedes que hay un agua que circula. Pero hay un mecanismo, hay un motor, hay una bomba que hace trabajo sobre esa agua, la sube, la bota, ¿sí? O sea, le hace trabajo, ¿no es cierto? Y luego la suelta al aire, ¿no es cierto? Vuelve a caer en la poceta, vuelve a ser recogida y otra vez le da. Uno se podría hasta preguntar a qué velocidad circula esa agua y seguramente podríamos hacer el cálculo. Sí, ya si uno se pone más detallista, ¿qué le haría resistencia a ese movimiento del agua? Entonces uno podría pensar de pronto que hasta el mismo aire le haga resistencia, le quite energía, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque finalmente pues den en cuenta que casi no es cuantificable, pero cuando yo suelto este objeto, lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, esa energía potencial se convierte en energía cinética y gana velocidad, pero hay rozamiento con el aire, mejor dicho, ¿sí? Y básicamente un circuito, una analogía de esas para un circuito eléctrico está divinamente, porque así como allá tengo una bomba que coge el agua y hace trabajo sobre el agua para elevarla y que gane energía potencial y en ocasiones hasta cinética porque sale disparada. O sea, no solamente es colocarla allá, ¿sí o no? La bomba también hace que subirla y hacer que salga con velocidad hacia arriba, ¿no es cierto? Sí, o sea, le está imprimiendo de las dos. Con suerte que llega a una altura máxima, vuelve y cae y circula. Y aquí tengo un circuito de corriente continua. No es lo mismo, pero la analogía es genial, porque la fuente hace el papel de la bomba. ¿Sí? La fuente hace el papel de la bomba, que le hace trabajo ¿a quién? Pues digamos que le hace trabajo a las cargas, que se mueven en un alambre de cobre. ¿Qué se mueven en un alambre de cobre? Pues los electrones, porque tiene muchísimos electrones, ¿no es cierto? Tiene un mar de electrones. Básicamente, eso es lo que se mueve en un alambre de cobre. Entonces, finalmente, noten que tengo elementos. Tengo mi fuente, mi alambre, que está lleno de agua, mi resistencia, que ya mencionamos más o menos quién es la resistencia, ya hemos trabajado con resistencias antes. Vamos con cada uno de esos, digamos que, ¿qué pasa? Si yo tengo una batería, hablemos de un caso típico, quitemos esta resistencia y hagamos esto, cerremos el circuito. ¿Qué pasa? Si yo cojo la batería, de pronto, sí, yo cuando era chiquito con esto fregaba mucho la vida, conecto aquí, y uno puede empezar mejor dicho, eso es un corto, ¿no es cierto? La batería se empieza a calentar, el cable se empieza a calentar. Y des en cuenta que si esta batería, no logro saber de qué, uno compra baterías y ni siquiera les mira de qué. Aquí dice 1.5 voltios, mira, una batería de 1.5 voltios. Perfecto, tiene hasta fecha de vencimiento, marzo del 2026. Esto es Duracell. ¿Sí? 1.5 voltios. ¿Qué significa que la batería sea de 1.5 voltios? Pues si esto fuera un circuito normal, no simplemente coloca 1.5 voltios y punto. ¿Bien? Pero si coloco aquí una batería de 1.5 voltios, eso lo que significa es 1.5 joules por coulomb. Entonces ustedes cuenta que un coulomb de carga es una carga muy grande. Pero el caso es que si yo llego a conectar este borde, así como en el corto que acabo de hacer, esto es un corto, llego a conectar este borde con este borde, y si atravesase aquí o sea, por cada coulomb de carga, la energía que le suministraría sería 1.5 joules. ¿Sí?
pero se la suministra al cable, ¿sí? Que el cable tiene una cantidad absurda de electrones. Imagínense ustedes esas partículas. Es decir, este dibujo ya lo hicimos acá alguna vez, y si hagámosle un zoom a esto. Claro que aquí hay que ser cuidadosos, hagamos un zoom de esta vaina. Bien, un electrón, lo dijimos de alguna forma, digamos que sin conectar, ¿sí? Sin conectar. Entonces los electrones están ahí como en una... Sin tener conectada la batería, ojo, sin tener conectada la batería. Los electrones están ahí como en una especie de vibración, en un choque. Y en un choque que de alguna forma, siempre en alguna especie de vibración, chocando con los otros iones, chocando con la estructura del material, pero de alguna forma están quietos. ¿Ok? Yo quería hacer esto así como en un Transmilenio, agarrar que el Transmilenio estuviera lleno de gente. Hoy en día no, porque no quiero salir de mi casa, pero hagan de cuenta que está la estación de Transmilenio llena de gente. Algún día lo voy a hacer y voy a arrancar a correr, pero aleatoriamente, ¿sí? Y que eso esté lleno de gente, pues ¿qué pasa? Pues pasa algo como esto, ¿no es cierto? Que uno empieza a chocar contra toda la estructura del material, ¿no es cierto? De pronto una suerte de pogueo. Ahora, si uno tiene afán y de repente y cuando se conecta a la fuente, pues lo que sucede es que eso sigue sucediendo. No es que la carga, dice ese electrón, se vaya a mover hacia allá de una. Sigue sucediendo lo mismo, pero sucede que si hay un desplazamiento neto. O sea, coloquemos esa trayectoria. O sea, el resultado de eso es que sí se desplaza un poquitico. Y eso es lo que está haciendo eso es lo que hace una fuente. Una fuente proporciona energía. Entonces, digamos, si pasó un coulomb de carga, que un coulomb de carga no va a pasar tal vez. Porque un coulomb de carga es mucha carga. Ya la calculamos. Le suministró 1.5 voltios. ¿Ok? Y digamos que ese coulomb de carga, ojo, esto es una suerte de mímica, así no es el asunto realmente, pero quiero que me entiendan porque en un corto pasa lo que pasa. Entonces, digamos que en este trayecto, en ese material conductor, que de por sí el material tiene resistencia, se pierde energía, pero se pierde poquita, porque es un material que tiene muchos electrones. Entonces digamos que llegase, aquí estoy inventando números, 1.4 voltios, digamos. Y entonces la batería hace lo suyo sobre esas cargas. Si es sobre un coulomb de carga, entonces aquí saldría con una energía de 2.9 voltios. Y digamos que en cada vuelta, entonces perdió punto uno. Y entonces cuando llega aquí, llegaría con 2.8 voltios. Si estoy haciendo la cuenta bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si la estoy haciendo mal, de por sí no importa. Creo que ya me entendieron. Es decir, dense cuenta que volvamos sobre este monacho. De alguna forma, ¿quién me está suministrando la energía para que haya movimiento neto de cargas? Movimiento neto de cargas en una dirección, pues la fuente, ¿no es cierto? De pronto en la vida real, mi afán. Si tengo más afán, arranco a correr. Eso sería genial hacerlo. Y toda la gente con tapabocas empezaría como a sacarle el culo a uno. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero antes de que hubiera esta pandemia, yo quería hacerlo y lanzarme allá contra todo el mundo. Y mirar a ver qué caras me hacían. Pero algún día lo haré. Dense cuenta que ahí tengo como dos conceptos a la vez. De por sí estoy hablando de la resistencia en el material, porque, y vale la pena que coloquemos esto, porque la resistencia es un hecho macroscópico que podemos medir, pero es un hecho que tiene que ver con que las partículas no se mueven, no fluyen, ¿sí? Sino se mueven con esos choques, y si no hay fuente, pues ese desplazamiento de las partículas va a ser cero, pero si hay fuente va a haber choques, pero el desplazamiento de alguna forma va a ser
neto, va a ser un desplazamiento hacia allá. ¿Bien? Y entonces en esos choques se libera energía, es decir, esa energía eléctrica se puede transformar en energía lumínica, se puede transformar en calor por los choques, ¿no es cierto? Si esto tiene un recubrimiento de caucho, se transforma en humo y puede llegar a suceder cosas desagradables, ¿no es cierto? Eso es un corto, eso es un corto. Porque definitivamente el cable no tiene la suficiente resistencia y entonces se termina disipando tanta energía en el cable. Entonces por eso es que necesitamos una resistencia. Necesitamos a alguien que se consuma esa energía eléctrica. Que esos que se consumen la energía eléctrica, pues en nuestras casas son los electrodomésticos. En los circuitos de corriente continua, en los circuitos electrónicos son las resistencias, esas con las que hemos trabajado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces miren que básicamente eso es un circuito de corriente continua, no como en el caso del condensador, porque cuando yo colocaba un condensador aquí y cerraba el circuito, pues veíamos nosotros al principio que la corriente era grande y cada vez más pequeñita y al final, después de mucho tiempo, la corriente era cero, ¿no? Aquí la corriente fluye continuamente. Continuamente. Aquí hay varias preguntitas que uno se debe hacer, evidentemente. Y una de esas, que es una pregunta interesante. Soy un fantasma. ¿Están ahí? Póngale cuidado. Esto solamente va a ser momentario. Quería hacer... Saquen el cronómetro. Saquen el cronómetro. Así con la luz apagada. Saquen el cronómetro. Díganme, ¿cuánto tiempo hay entre el momento en el que prendo el interruptor? Miren, aquí abajo tengo un interruptor, ¿sí? Y en el momento en que prende la luz, ¿cuánto tiempo transcurre? Más de uno debe estar pensando, ni mierda. O un instante de tiempo. Entonces ustedes ya saben que es un instante de tiempo. A ver, ¿cuánto tiempo transcurre? Saquen el cronómetro. ¿Sienten alguna especie de retraso en mí? No, uno podría calcular el... Puta. Lo quería hacer con el sol. Lo quería hacer con el sol. ¿No se siente? ¿Se imaginan que uno pudiera hacer eso con el sol? Sería genial uno tener un interruptor. Buenas noches, que duerman todos. Buenas noches, que duerman todos. ¿Sí o no? Nos demoraríamos 8 minutos. 8 y pico. 8 minutos en que se apagara, porque estamos a 8 minutos luz y eso es una medida de distancia y el sol está aquí nomás, ¿no es cierto? Y entonces miren que la pregunta que hacíamos ahorita, si esto fuese un bombillo, que un bombillo es una resistencia, ya lo decíamos nosotros hace un rato, un bombillo de tungsteno. Bueno, tocaría conectarlo así como se conectan los bombillos, ¿no es cierto? Y tengo un interruptor y lo cierro. Tengo un interruptor y lo cierro. Pues este bombillo se prende de una. ¿Y por qué de una? Hay una gran pregunta. ¿Por qué se prende de una? Si cierro ese circuito y el bombillo se prende de una. ¿Por qué? Ahí quedó. Entonces podría decir porque la velocidad de los electrones es infinita, o se prende de una porque, sí, más bien seamos realistas, la velocidad de los electrones es la de la luz, o se prende de una porque el cable es cortico, o se prende de una porque sí. No se me ocurre ninguna otra. Los disruptores bien hechos son geniales para la gente que es como medio ilusa y tiene un pensamiento ajustado poco a la realidad. Se dan cuenta que hoy en día podría uno empezar a hacer, hasta propaganda, fake news.
Y vamos, ay, la velocidad de los electrones es infinita. Es infinita, es infinita, es infinita, es infinita. Y había mucha gente estúpida que lo creería. O la velocidad de los electrones es la velocidad de la luz. Pues es que pareciera que... Miren, es que acabo de decir algo que tiene que ver con ese hecho, ¿no es cierto? ¿Sí? Y realmente, pues miren, ya descartémonos de una vez. La velocidad de los electrones es infinita, para que no se les olvide, desde 1905, y nadie ha dicho lo contrario. La máxima velocidad de la naturaleza es la velocidad de la luz. Y cerca o a esa velocidad hay fenómenos relativistas, y eso es otro cuento que luego veremos. ¿Bien? O sea, no. O sea, descartado. Por la velocidad de los electrones y la velocidad de la luz. Pues miren, no acabamos de ver, nada que ver. Los electrones dentro de un cable, que son un mar de electrones, están chocando contra ellos mismos, contra la estructura del material. O sea que no se mueven a la velocidad de la luz. Tampoco. Porque el cable es cortico. Pues esa es como una cosa tierna ahí, como para que sea así como medio. Tampoco. No se me ocurre otra porque en clase, cuando estoy con mis estudiantes, se me ocurren varias. ¿Bien? ¿Por qué se prende de una? Entonces, uno debería decir más bien que dentro de ese cable se establece un campo eléctrico que ese sí viaja a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Y para poder entender eso, tengo que hacer ese cable más grueso. Entonces, necesito hacer mi pila. Hagamos mi pila con pinta de pila. Mi pila, pues, miren qué casual, ¿no? A una pileta de agua se le dice pila también, ¿no? Mi batería, mi fuente. Y coloquemos aquí un cable que voy a hacerlo grueso. Y coloquemos por aquí una resistencia, pero entonces coloquemos lo que sea, no importa. La nevera, un electrodoméstico, no importa, lo que sea. Lo que pasa es que quiero mi cable grueso. Pintemos nuestro mar de electrones, nuestro mar de Fermi. O sea, estoy aquí exagerando, pintando aquí. Este es el mar de electrones, son muchos electrones los que hay en el cable. Debería estar desconectado porque si no ya se están moviendo los benditos. ¿Listo? Exageré mi dibujo. ¿Sí o no? Debería estar cerrado el circuito, pero entonces, digamos que tan pronto se cierra el circuito. O sea, ahí está el circuito. Aquí está el circuito abierto. Miren, abierto el circuito, abierto el circuito. Lo cierro. Cierro el circuito. Entonces, tan pronto se cierra el circuito, lo que sucede es que en el cable se establece un campo eléctrico. Y ese sí se establece como a la velocidad de la luz. Un cable eléctrico. Recuerden ustedes que cuando estábamos en equilibrio electrostático, miren esas líneas de campo eléctrico, unas líneas torcidas de campo eléctrico torcido. Queda horrible, ¿sí o no? Obviamente el campo eléctrico no es así. Recuerden ustedes que cuando hablamos de campo eléctrico, cuando hablábamos de equilibrio electrostático, el campo eléctrico adentro era cero. Y ese campo eléctrico lo pintamos aquí. Bueno, más o menos. Aquí se me salió. ¿Qué carajos? Pues tengo que pintar las líneas de campo eléctrico hacia allá. Campo eléctrico, campo eléctrico. ¿Sí? Y ese campo eléctrico, ese es el que se establece como a la misma velocidad de la luz. ¿Bien? Entonces digamos que si hay un electrón, que evidentemente puedo pintar un electrón acá, o sea, lo voy a clarificar acá. ¿Bien? Y ese electrón tiene carga negativa, pues siente la fuerza eléctrica hacia allá, ¿no es cierto? Coloquemos aquí fuerza eléctrica, o sea, pintemos varios, porque bueno, pintemos varios, uno que está acá siente, bueno, pintemos otro por acá, siente la fuerza eléctrica hacia allá, ¿no es cierto? Exageremos porque ahí se siente una fuerza eléctrica hacia allá. Y efectivamente empieza, lo que les decía hace un momentico, a haber un movimiento de cargas hacia allá. ¿No es cierto? Entonces hagan de cuenta ustedes, me gusta también hablar de esos, en esos términos, están utilizando una manguera para
lavar el auto en la casa para regar las maticas, lo que sea. ¿Sí o no? Entonces ustedes tienen la manguera y por allá está conectada la llave a la llave del garaje, qué sé yo, a la llave que están usando. ¿Sí? Y van a lavar algo y no sale agua. Entonces ustedes, bueno, le dicen por allá, el que está por allá le dicen, hey, hazme un favor, abre la llave allá de la manguera. Y abren la llave y ustedes así. Y no sale, ¿sí o no? Pero después ya se llena toda la manguera de agua. Y allá sí ya abierto, usted cierra aquí la llave y ya cuando va a regar, ahí sí sale agua, ¿no es cierto? Todo este material está full de electrones, ¿no es cierto? Incluso, y lo tiene que decir uno así, la batería también está full de electrones. Todo esto es un camino. Por eso es que se llama un circuito. ¿Sí? El electrodoméstico está full de electrones. Los electrones, después de que se cierra el circuito, suena un tanto redundante, se mueven en ese camino cerrado y eso es lo que es un circuito. ¿Bien? De corriente continua, porque la corriente va a ser constante. En este caso, en el caso de que la pila esté nueva, en el caso de que esto sea un electrodoméstico y no un almacén de energía como el condensador. ¿Bien? Miren que aquí hay unos detalles geniales, ¿no? Miren para dónde van los electrones. Bueno, varios detalles geniales que uno tiene que comentar y vuelvo sobre este bendito dibujo. ¿Sí? Porque entonces, ojo que había cosas absurdas allá. Los electrones se mueven a velocidad infinita. Mentiras. Los electrones se mueven a la velocidad de la luz. Mentiras. El campo eléctrico se mueve a la velocidad de la luz. Más bien por ahí cerquita. ¿Sí o no? Se establece el campo eléctrico. Aparecen fuerzas sobre cada uno de los electrones en cada uno del lugar. Y se mueven. Y se mueven hacia allá. O sea, voy a hacer este zoom, lo voy a hacer acá. Y lo que voy a colocar, coloquemos aquí varios electrones. Coloquemos varios electrones aquí, unos cuantos electrones. Coloquemos aquí como una sección transversal de este cable que tal vez tenga apariencia de ser un cilindro de cable, ¿no es cierto? Entonces lo que va a suceder es que los electrones van a adquirir una velocidad hacia allá, ¿no es cierto? Y van a atravesar la sección del cable, ¿bien? Y se establece una corriente. Pero ojo con eso, porque aquí hay una curiosidad, ¿no? Ten en cuenta que aquí yo pinté, estos son electrones, que se van a mover hacia allá, ¿no es cierto? Entonces va a haber una corriente y seguimos como nuestra analogía, una corriente de agua, en este caso de cargas. Pero la corriente, miren, le voy a colocar aquí la corriente, miren, y la voy a colocar en otro color, porque ese énfasis es bien importante. La corriente va a ser hacia allá. Y ya cuando coloquemos bacteritas exagerar en esta flecha, la corriente va para allá. O sea, la corriente va de la terminal positiva a la terminal negativa y eso es por convención. Porque se combinó, mejor dicho. O sea, se llama corriente convencional. Aunque los electrones sienten la fuerza en la dirección contraria del campo y los que se están moviendo realmente son los electrones, la corriente va en la dirección de las cargas positivas. Me explico, porque en un gas podría suceder, ¿sí?, que realmente sí se muevan iones positivos. Siempre la corriente va en la dirección de las cargas positivas. Aquí los electrones se mueven al revés y noten ustedes que tal vez alguna vez nosotros, sí, ya en un capítulo anterior que dijimos, miren, hablé del éxito por allá en un capítulo anterior. Esto es un mar de electrones. Solamente hice este más oscurito para diferenciarlos de los demás, ¿sí? Pero cuando los electrones sienten la fuerza hacia allá, se mueven un poquito hacia allá y dejan un hueco. Que un hueco, o los huecos, que aquí puedo pintar huecos, ¿por qué no?
que son regiones con carga positiva, ¿no es cierto? Los huecos se tratan como si fueran huecos positivos, o por lo menos son más positivos que los electrones, se mueven hacia allá. Y entonces hacia donde se muevan las cargas positivas va la corriente. Ten en cuenta que ya tenemos nuestros elementos, ¿no es cierto? De un circuito de corriente continua. Tenemos el voltaje, tenemos el papel de la fuente, tenemos la resistencia, que es nuestro electrodoméstico, que se va a consumir esa energía, ¿sí o no? Y tenemos la corriente, que hemos hablado de la corriente, hemos medido la corriente, porque lo hemos hecho, pero no la hemos definido. Creo que ya hice este comentario, ¿no? ¿Qué es la corriente? La corriente es la variación de la carga con respecto al tiempo, de Q de T. O simplemente, pues, esto sería, si uno lo pensara en infinitesimal. Si uno lo piensa macroscópicamente, sino simplemente Q sobre T. Y ya lo comentamos alguna vez en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, un amperio, en honor al señor Ampere, esto es amperio, en honor al señor Ampere, es igual a un coulomb por segundo, es un amperio. Entonces, evidentemente, ya les conté el chiste del túnel de la Universidad Javeriana. No lo voy a volver a contar aquí, ¿sí? El caso es que si tengo una sección transversal como esta que pinté aquí, como este zoom que hice de este lugar, y si en esa sección transversal, a través de esa sección transversal, pasa un coulomb de carga en un segundo, eso es un ampere, eso es un amperio de corriente. ¿Bien? Y entonces, si uno piensa en los circuitos normales, los circuitos de la casa, pues las corrientes son del orden por ahí de un amperio, medio amperio, ¿sí? Si uno piensa en los circuitos electrónicos, las corrientes son por ahí de microamperios. Y entre más pequeñitos sean los electrones, se maneje más eficientemente la energía, las corrientes van a ser más chiquiticas. Hay una cosa importante que no acabo de decir, porque otra vez vuelvo aquí sobre el asunto y cómo me gustaría tener un interruptor para apagar el sol y dejarlos mamando a todos. Se apagó el sol. ¿Sí? Ahí sí se preocuparían. Entonces, ¿a qué velocidad se mueven esos electrones? Porque yo le coloqué esta fuerza hacia allá, porque efectivamente se siente la fuerza hacia allá, pero ojo que eso van a ser un poco de choques como los que estábamos mencionando, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿cuántas veces he hecho este dibujo? Hago otra vez aquí el dibujo de mi conductor y simplemente vuelvo y repito, si no hay conectada ninguna batería, los electrones están en esa suerte de movimiento browniano, ¿no es cierto? Chocando contra los otros electrones y contra la estructura del material. Si se coloca un campo eléctrico, efectivamente los electrones se van a mover un poquitico y va a haber una suerte de velocidad de deriva, se llama velocidad de deriva, y esa velocidad de deriva es del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo. Es una velocidad muy chiquitica a las que se mueven los electrones dentro de ese cable. Entonces, miren, 10 a la menos 4 metros por segundo. Uno podría hacer la cuenta en un metro de cable. Y mejor dicho, ni para qué la hagamos, porque para qué desperdiciar tiempo. Bien, seguramente si estoy pensando en mi fuente que coge agua, realiza trabajo sobre el agua y la pone por el aire para que caiga otra vez en la poceta y otra vez circule eso, ¿sí? Seguramente esa agua se mueve obviamente a una velocidad mucho más grande y ese tiempo de circulación va a ser más pequeñito. Dense cuenta que ahí tenemos un circuito de corriente continua, porque cuando cierro el circuito se van a empezar a mover continuamente las cargas. ¿Cómo coger ese circuito y mostrarlo en los términos, en esa suerte de simbología
de la electrónica, de la física, ¿sí? Pues simplemente volvamos a colocar aquí. Si coloco mi fuente, terminal negativa la cortica, terminal positiva la grande, ¿no es cierto? Y mi electrodoméstico, esta sería mi resistencia, que técnicamente va a ser el que se consume la energía, el bombillo, la nevera, lo que sea, ¿no es cierto? Y mi cable. Y entonces la corriente va de la terminal positiva a la terminal negativa, de la terminal negativa a la terminal positiva, va la corriente por convención, ¿no es cierto? Entonces tengo voltaje, corriente, resistencia y por supuesto el comportamiento que ya demostramos experimentalmente para los materiales ómnicos, voltaje igual a I por R. Esta va a ser nuestra ecuación clave, ¿no es cierto? Ese trabajo ya lo hicimos, ¿sí? Es decir, nosotros graficamos el voltaje versus la corriente, hicimos la medición sobre un circuito como estos, ¿no es cierto?, de corriente continua, nos dimos cuenta que tenía comportamiento lineal, procedimos a hacer una regresión y esta pendiente, o el grado de inclinación, la pendiente, coincidía con el valor de la resistencia, ¿no es cierto? Eso es para materiales ómnicos, o sencillamente está la ley de Ohm. ¿Listo? Y como para finalizar esta parte y dejar este abrebocas conceptual hasta ahí, pues la energía que consume un circuito, o sea la potencia, es igual a B por I. Y esta demostración tenemos tiempo para hacerla. Potencia igual a B por I. A continuación lo que vamos a hacer, aplicar estas ideas en circuitos, con circuitos en serie de resistencias y circuitos en paralelo. Nos vemos.